Bien, muy buen día. Este video da continuidad al tema de razones de liquidez. Las dos razones que quedaron pendientes de explicar son la razón de flujo de efectivo y la razón de intervalo defensivo. Comenzamos. Bien, para hacer una comparación nada más les refresco la última de las razones que vimos fue la razón de prueba de ácido. En estas, en el numerador colocamos efectivo, equivalentes de efectivo, todos aquellos documentos que consideramos de liquidez en la empresa y hacemos la relación con el pasivo corriente. El punto de razonamiento es cuestionar esta razón y se da una conclusión de que la razón, a pesar de que es aplicable, es estática, ¿sí? Y para el fin no cumple con el fin de medir reconocer la importancia de los flujos de efectivo que necesitamos, la empresa necesita para cumplir con las obligaciones que llegan a su vencimiento. Entonces, para darle importancia a los flujos de efectivo de operación, está la razón de flujos de efectivo. Esta era solo para que tengan una idea comparativa. La razón de flujo de efectivo, como ustedes pueden ver, tiene en el numerador el flujo de efectivo de operaciones y en el denominador siempre el pasivo corriente. El flujo de efectivo de operaciones es el que se genera a través de las operaciones normales de la empresa. Veamos. Tenemos estos datos para el denominador, el pasivo corriente al 31 de diciembre de 2019 y están estas cuentas. Cuentas por pagar a proveedores, dividendos por pagar, documentos por pagar, impuestos y pasivos acumulados, que suman un total de 1.278.000 de pasivo corriente. En los flujos de efectivo de actividades de operación, para este ejemplo, y a la misma fecha que estamos comparando el pasivo corriente al 31 de diciembre de 2019, tenemos las variaciones que hubo en las cuentas por cobrar, inventarios, impuestos por pagar. El total del efectivo neto proveniente de actividades de operación es de 987.100. Entonces colocamos los valores donde corresponde en la fórmula de razón de flujo de efectivo. En el numerador lo que corresponde al flujo de efectivo de operaciones, los 987.100, y en el denominador el total de pasivo corriente, 1.278.000. El resultado de la división es 77%. ¿Cómo se interpreta? Que el flujo de efectivo que la empresa tiene la capacidad de generar por sus operaciones nos alcanza para cubrir el 77% del pasivo corriente. ¿Sí? Ahora viene el análisis. ¿Cómo analizamos eso? ¿Cómo empezamos a sacar conclusiones? ¿Cómo lo hacemos operativo? ¿Ya? Este resultado. Pues bien, regresamos al pasivo corriente y podemos colocar acá los porcientos parciales y los porcientos totales. Este cálculo ya lo hemos visto en otras fórmulas. Establecemos la relación que hay entre cada una de las cuentas, ¿no? La relación que hay, les decía, entre cada una de las cuentas con el total del pasivo corriente, ¿sí? Luego tenemos una columna de porcientos totales donde vamos sumando los porcientos acumulados, ¿sí? Los porcientos totales acumulados voy a colocar aquí, ¿sí?
Esto ya es el análisis, cómo aplicar esta razón de flujo efectivo. Vean, el 77% del flujo de efectivo de operaciones eh, nos alcanza para cubrir, perdón, el total de flujo efectivo de operaciones nos alcanza para cubrir el 77% del pasivo corriente. Dicho de una forma, ¿hasta dónde pudiéramos pagar? Imagínense este escenario. Estamos la primera semana de diciembre y empezamos a tomar decisiones de todo el pasivo corriente. ¿Qué es lo que tiene mayor prioridad en pago? Podemos decir, las cuentas por pagar a proveedores se pagan en el mes de enero, los dividendos espera los socios que se les pague en enero, documentos por pagar, ¿sí? Los impuestos por pagar que son de diciembre hay que pagarlos en el mes de enero, y los pasivos acumulados, pensemos que es un aguinaldo, la parte del aguinaldo que quedó pendiente de pago en diciembre y se debe pagar en enero. Entonces, el flujo de efectivo, ¿para qué nos alcanzaría? Como vemos en nuestros porcientos totales, el 77% llega acá, ¿sí? Entonces, ¿sí? Importante verificar las fórmulas. Aquí hay un problema que no estaba tomando esta línea. Muy bien, entonces voy a borrar esta parte de amarillo y podemos ver que haciendo esta propuesta ya cambia todo. Ya podemos pensar en que tenemos la capacidad de cubrir el total de estas cuentas, ¿sí? El total de estas cuentas, y habrá que proponer una negociación, una propuesta de pago a los accionistas para sus dividendos, ya proponiéndoles una parte, porque solo cubriríamos aproximadamente un 10% de sus dividendos, y la otra parte pues en el siguiente mes o de acuerdo a los pronósticos de efectivo que se hagan. Pues eso es lo que quiero dejarles como inquietud, algunos posibles análisis que podemos utilizar, ¿sí? A raíz del cálculo de la razón de flujo de efectivo. Pasemos a la siguiente razón, intervalo defensivo, ¿sí? El intervalo defensivo nos va a ayudar
Voy a pasar esto acá. Nos va a ayudar a ver este dato. ¿Cuántos días puede operar la empresa sin ingresos adicionales de venta? Imagínense, qué pregunta tan importante esa, más en una coyuntura como la actual, con la pandemia. ¿Cuántos días puede operar la empresa sin ingresos adicionales de venta? Y esta pregunta casi es constante desde marzo para acá. En marzo, en abril fue muy común hacerse esa pregunta. No tenemos ingresos de ventas. ¿Cuántos días tenemos la capacidad de operar con lo que tenemos actualmente? Entonces, esta razón de intervalo básico defensivo nos da una pauta, ¿sí?, para tener esa idea de proyección. Veamos, tengo unos datos al 31 de diciembre de 2019, voy a trabajar con eso. Explico la fórmula. Intervalo básico defensivo. Intervalo se refiere a un tiempo, por eso es que el resultado de la razón es en días, ¿sí? Y defensivo porque se refiere a cómo afrontar algo, ¿sí? Entonces por eso dice, es un tiempo básico en el que podemos afrontar. ¿Qué vamos a afrontar? El funcionamiento de la empresa, la operación de la empresa, sin tener ingresos adicionales de venta. Bien, ¿qué tomamos en cuenta? Las cuentas del activo corriente que sean lo más líquidas posibles. El efectivo, obviamente, las inversiones temporales. Estas inversiones entran acá porque son inversiones muchas veces en bonos y son bonos de gran liquidez. Tenemos una inversión en un bono que nos está brindando un porcentaje de interés, pero que si vamos a un banco, vamos a una casa de bolsa, los podemos vender casi inmediatamente. Entonces son de mucha liquidez algunos tipos de documentos. Las cuentas por cobrar. Cabe mencionar que hay que hacer un análisis de las cuentas por cobrar, el monto con el que vamos a trabajar, porque imagínense, si tenemos una cuenta por cobrar que tiene un 70% de cuentas arriba del 180 días de atraso en el cobro, o que están analizándose para definirlas como incobrables, hay que depurar la cuenta por cobrar, ¿sí?, considerando lo que sea lo más líquido posible para agregarlo en esta razón, ¿sí? Por eso es importante la calidad de las cuentas, ¿sí?, de la integración de cada cuenta de acuerdo a su liquidez, ¿ya? Los inventarios no están aquí, pero les he comentado excepciones de empresas que tienen una alta rotación de inventarios y que la gran mayoría de sus ventas, o todas sus ventas muchas veces, son al contado, ¿ya? Entonces pueden llegar a mostrar los inventarios mucha más liquidez que las propias cuentas por cobrar. Entonces hay que hacer ese análisis, ¿sí?, ya interno de cada cuenta, para considerar si se agregan en el numerador de la división. Bien, en este ejemplo tenemos efectivo, inversiones temporales y cuentas por cobrar. Como estamos considerando cuántos días puede operar la empresa, vamos a tomar la operación, los montos que significan operación, y están reflejados en el costo de ventas y los gastos generales, ya que se colocan en el denominador y se suman. Ese resultado se divide entre de 365 para que el resultado de la razón vaya moldeándose a un dato en días, ¿sí? Continuemos. Tengo estos datos al 31 de diciembre de 2019, ¿ya? Acá está la fórmula y tengo la suma de efectivo, inversiones y cuentas por cobrar para este ejemplo de 786.870. La suma de costo de ventas y gastos generales lo tengo aquí con 1.326.400 y ese valor se divide entre 365, que es lo que continúa acá. Ven que el denominador ya varió, la fórmula, acá la ven arriba,
1.326.400 dividido entre 365 es igual a 3.634. Ejecuto la última división y me da un resultado de 217. El resultado es en días, ¿sí? Entonces tengo un intervalo básico defensivo de 217 días, ¿ya? Aplico la misma fórmula para datos de esta misma empresa de ejemplo, para al 30 de junio del 2020, ¿sí? 6 meses después, tengo la suma de el efectivo, equivalentes de efectivo, cuentas por cobrar, por 1.121.900 y abajo la suma del costo de ventas y gastos generales por 2.888.400. La división del denominador entre 365 da 7.913 y el resultado final 142 días, ¿sí? Al 31 de diciembre teníamos 217 días y al 30 de junio 142 días. Veamos acá. El resultado o los resultados señalan que la empresa podría seguir cumpliendo sus obligaciones de costo de ventas y los de gastos de operación durante 217 días con los resultados al 31 de diciembre. Un análisis posterior al 30 de junio ya indica que la empresa puede cumplir sus obligaciones durante 142 días, ¿sí? Vieron que se recortó el número, ¿sí? Casi 75 días, ¿sí? de operación. Pero ¿qué es lo que sucedió? Si vemos la suma de los activos corrientes líquidos al 30 de diciembre era de 786.000, al 30 de junio 1.121.900. Aumentaron, ¿sí? Pero no fue suficiente porque la suma de costos y gastos generales al 31 de diciembre de 1.326.400 aumentó a 2.888.400, ¿sí? Aunque tanto los montos del numerador y el denominador de la operación aumentaron, tuvo un mayor incremento la parte de costos y de gastos generales. Por eso es de que se ve una disminución en los días de operación, ¿sí? Acá empiezan a salir las conclusiones o los análisis y sugerencias, ¿sí? Que se debe de hacer una revisión de los costos de ventas y gastos generales que están aumentando en mayor proporción que los activos líquidos de la empresa. También estos resultados pues ayudan a planificar las operaciones, las inversiones, posibles préstamos, etcétera, porque podemos decir, no, con el efectivo que tenemos podemos operar, ya analizando al 30 de junio, 142 días. Eso equivale más o menos a un poco más de 4 meses, ¿sí? Un poco más de 4 meses de operación. Entonces eso nos puede ayudar también, por ejemplo, a un préstamo de financiamiento. ¿En qué momento podemos pedirlo? ¿Sí? Tal vez este momento no sea el adecuado, ¿sí? Etcétera. Entonces podemos atrasarlo de acuerdo a los días que nos indica el intervalo básico defensivo. Puede ser otra de las utilidades. Esta razón no es muy común, ¿sí? No es muy común utilizarla, les voy a explicar. Dice, acá hay un comentario, es una medida de liquidez general implementada para calcular el número de días durante los cuales una empresa podría operar con sus activos líquidos actuales, sin ninguna clase de ingreso proveniente de ventas u otras fuentes, ¿sí? Es lo que les había comentado. Y les decía que no es tan común utilizarla, ¿sí? Es una razón, un indicador que no es muy común utilizarla, ¿sí? Más que para proyecciones, muchas veces para proyecciones de efectivo. Pero en épocas, como dice la bibliografía, en épocas de inflación, su resultado puede ser muy útil en ciertas circunstancias de negocios, como pueden ser negociaciones laborales,
posibilidades de huelgas, paros indefinidos, etcétera. ¿Cómo puede ser eso? Si tenemos una amenaza de huelga, podemos decir, bueno, hasta qué punto la empresa puede seguir operando, ¿ya? Alguna prohibición de venta por alguna demanda, algún hecho externo, ¿sí? O una generalidad como la pandemia que está actualmente, que merme o limite los ingresos por ventas. Entonces nos da la pauta de saber cuánto puede operar la empresa con los equivalentes de efectivo que tiene actualmente. Bien, esa es toda la explicación de estas dos razones, así que muchas gracias por su atención, espero que sea de utilidad.